Se me paró el corazón cuando llegué a casa y vi a mi amante atado, un paquete de Johnson's XL sobre la mesa y una cámara de fotos. Me llamo Daniela y, a mis 42 años, puedo decir que he vivido mucho. Soy profesora universitaria, una carrera con la que siempre soñé desde que era joven. Recuerdo como si fuera ayer el día en que conocí a Carlos, mi marido. Fue hace exactamente 20 años, en la fiesta de graduación de un amigo común. Yo tenía entonces 22 años, recién licenciada y llena de sueños. La fiesta tuvo lugar en un salón elegante, con luces tenues y música animada. Yo llevaba un vestido azul que mi madre había insistido en que me comprara para la ocasión. Daniela, tienes que arreglarte más, me dijo. Poco sabía ella que ese vestido cambiaría mi vida. Estaba charlando con unas amigas cuando le vi por primera vez. Carlos, 25 años, alto, moreno y con una sonrisa cautivadora. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo diferente, una conexión instantánea que nunca antes había experimentado. Hola, ¿eres amigo de Joao?, preguntó acercándose con 2 vasos de bebida. Sí, fuimos juntos al colegio. Soy Daniela, respondí, tratando de controlar el nerviosismo en mi voz. Encantado de conocerte, Daniela. Soy Carlos, trabajo con Joao desde hace un año. ¿Puedo invitarte a una copa? A partir de ese momento, pasamos toda la tarde charlando. Descubrimos que teníamos mucho en común, afición por viajar, gusto por la lectura y sueños ambiciosos para nuestras carreras. Carlos se acababa de graduar en ingeniería civil y hablaba con pasión de los proyectos que quería desarrollar. Intercambiamos números de teléfono y a partir de entonces empezamos a vernos a menudo. Nuestra relación fue intensa y llena de momentos inolvidables. Recuerdo nuestro primer beso, en una noche estrellada en el parque de la ciudad. Carlos había preparado un picnic sorpresa con todas mis comidas favoritas. Dani, me dijo cogiéndome de las manos, creo que me estoy enamorando de ti. Mi corazón se aceleró y, en ese momento, supe que era el hombre de mi vida. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Carlos me propuso matrimonio durante una excursión a la playa, arrodillado en la arena al atardecer. Fue un momento mágico, como sacado de una película romántica. Nuestra boda fue una celebración preciosa, rodeados de amigos y familiares. Me sentí la mujer más feliz del mundo cuando dije sí, quiero en el altar. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron pura felicidad. Construimos nuestra casa, avanzamos en nuestras carreras y, para completar nuestra alegría, fuimos bendecidos con la llegada de nuestros 2 hijos. Ahora, mirando atrás, veo lo rápido que ha pasado el tiempo. Nuestros hijos son ahora adolescentes, llenos de energía y sueños propios. Carlos, a sus 45 años, se ha convertido en un respetado ingeniero civil, siempre dedicado a su trabajo y a su familia. Y yo, realizada como profesora universitaria, siento que he alcanzado muchas de las metas que me propuse cuando era joven. Sin embargo, con el paso de los años, empecé a sentir que algo estaba cambiando en nuestra relación. La rutina, las responsabilidades, todo parecía haberse apoderado de nuestras vidas. Aquella ardiente pasión de los primeros años se había convertido en algo más sereno, más estable. Una parte de mí se preguntaba si esto era normal, si así evolucionaban todos los matrimonios con el tiempo. Mirando nuestra vida desde fuera, todo parecía perfecto. Teníamos una casa preciosa, una carrera exitosa y unos hijos maravillosos. Pero en mi interior empezó a crecer un sentimiento de inquietud. Me preguntaba si esto era realmente lo que quería para el resto de mi vida, si no me estaba perdiendo algo más. No sabía que estas dudas y preguntas solo serían el principio de un viaje que cambiaría por completo el curso de mi vida y la de mi familia. A medida que pasaban los años, sentía un vacío creciente en mi corazón. Nuestro matrimonio, a los ojos de todos, parecía perfecto. Carlos era un marido cariñoso, un padre devoto. Teníamos una vida cómoda, viajes anuales, cenas con amigos. Pero faltaba algo. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando André entró en nuestras vidas. Se mudó a la casa de al lado, un soltero de 38 años con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían leerme el alma. Nuestro primer encuentro fue informal, una charla de vecinos sobre el tiempo y el barrio.
Encantado de conocerte, soy André, me dijo, tendiéndome la mano. Acabo de mudarme. Bienvenida. Soy Daniela, respondí, sintiendo una extraña electricidad en mi apretón de manos. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas. André era profesor de literatura en una escuela local y compartíamos el amor por los libros. Nos pasábamos horas hablando de nuestros autores favoritos, recomendándonos lecturas mutuamente. ¿Has leído alguna vez a García Márquez?, me preguntó una vez. Creo que te encantará, 100 años de soledad. Esta conexión intelectual era algo que no había experimentado en años. Con Carlos, nuestras conversaciones giraban en torno a la rutina, los hijos y el trabajo. Con André, me sentía viva de nuevo, estimulada, desafiada. Poco a poco, me di cuenta de que sentía algo por André. Se me aceleraba el corazón cuando lo veía, me pasaba el día pensando en él. Intentaba negarlo, convencerme de que solo era una amistad, pero en el fondo sabía que era más que eso. Una tarde, mientras tomábamos café en su jardín, André me tocó suavemente la mano. Dani, me dijo, utilizando el apodo que solo usaba Carlos, creo que me estoy enamorando de ti. En ese momento, todo mi mundo se puso patas arriba. Sabía que tenía que dar un paso atrás, pensar en mi familia, en mi matrimonio. Pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión, esa sensación de volver a estar viva. André, yo. Vacilé, mi corazón en conflicto. Yo también siento algo por ti. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo no podía negar lo que sentía. Me debatía entre el deber y el deseo, entre la estabilidad de mi matrimonio y la pasión que André despertaba en mí. Aquel jueves por la tarde, el calor era intenso. Carlos se había ido pronto a trabajar, como de costumbre, y los niños estaban en el colegio. La casa estaba en silencio, casi sofocante. Sin pensármelo 2 veces, saqué el móvil y escribí un mensaje a André. ¿Quieres venir a tomar un café? Unos minutos más tarde, sonó el timbre. André estaba allí, con su encantadora sonrisa y una botella de vino en las manos. Pensé que podríamos probar algo más fuerte que el café, dijo, guiñando un ojo. Entramos, y el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Charlamos de trivialidades mientras abríamos el vino, pero nuestras miradas decían mucho más. Con cada sorbo, sentía que mi resistencia disminuía. Dani, susurró André, acercándose, no puedo dejar de pensar en ti. En ese momento, toda la razón me abandonó. Nos besamos apasionadamente, años de deseo reprimido explotando de golpe. Apenas me di cuenta cuando nos fuimos al sofá, perdidos el uno en el otro. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de la llave en la puerta. Se me heló el corazón. Carlos no iba a volver tan pronto. Dani. Estoy en casa. La voz de Carlos resonó en la habitación. El pánico me invadió. André y yo nos separamos de un salto, intentando arreglar nuestras desaliñadas ropas. Pero ya era demasiado tarde. Carlos estaba de pie en la puerta, con una cara mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería hablar, explicarme, pero no me salían las palabras. André parecía una estatua a mi lado. Carlos, yo, empecé, pero él me interrumpió. No. No digas nada, dijo, con la voz fría como el hielo. Os quiero a los dos fuera de mi casa. Ahora mismo. Andrés se levantó rápidamente, murmurando disculpas inaudibles mientras se marchaba. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Carlos, por favor, deja que te lo explique, le supliqué con lágrimas en los ojos. Pero Carlos se limitó a mirarme, con unos ojos llenos de un dolor que nunca antes había visto. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en la habitación, con un silencio ensordecedor solo roto por el tic-tac del reloj. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude ser tan descuidada, tan egoísta? El miedo me consumía. Miedo a perder a mi familia, a mis hijos, todo lo que había construido a lo largo de los años. En ese momento,
Sentada en el sofá donde minutos antes había estado engañando a mi marido, la realidad de mis actos me golpeó de lleno. El arrepentimiento era abrumador, pero sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las horas siguientes fueron un torbellino de ansiedad y miedo. Me senté en el sofá, inmóvil, hasta que oí aparcar el coche de Carlos en el garaje. Se me aceleró el corazón cuando entró en casa. «Tenemos que hablar», dijo Carlos, con voz fría y distante. Me entró el pánico. Mi mente me gritaba que dijera la verdad, pero el miedo a perder todo lo que habíamos construido juntos me abrumaba. «Carlos, no es lo que piensas», empecé, con la voz temblorosa. «André y yo solo somos amigos. Vino a tomar un café y...» «¿Un café?», interrumpió Carlos, incrédulo. «Daniela, te he visto». «No, te equivocaste», insistí, las mentiras fluían como veneno. Estábamos hablando y se tropezó. «Eso es todo lo que viste». Carlos me miró, con los ojos llenos de dolor y desconfianza. «¿De verdad esperas que me crea eso?». Justo entonces, oí que llamaban a la puerta. Era André. Mi corazón se hundió aún más. «¿Qué hace aquí?», preguntó Carlos, con la voz llena de ira. Abrí la puerta, rogándole en silencio a André que me siguiera. «Yo he venido a disculparme», balbuceó André, mirando nervioso entre Carlos y yo. «Fue un accidente, lo juro». Tropecé y caí sobre Daniela. «No hay nada entre nosotros». Carlos nos miraba fijamente, alternando su mirada entre nosotros dos. Pude ver la duda en sus ojos, mezclada con una esperanza desesperada de que estuviéramos diciendo la verdad. «¿Es cierto, Daniela?», preguntó, con voz casi suplicante. Miré a los ojos del hombre con el que había compartido 20 años de mi vida y mentí descaradamente. «Sí, Carlos. Solo fue un malentendido». El silencio que siguió fue ensordecedor. André murmuró algunas disculpas más y se marchó rápidamente. Me quedé allí, en el salón, sintiendo que el peso de mis mentiras me aplastaba. Carlos se pasó la mano por la cara, parecía envejecer años en segundos. «Quiero creerte, Dani», dijo finalmente. «Pero necesito tiempo para procesar todo esto». Subió las escaleras y me dejó sola con mi sentimiento de culpa. Pasé la noche en la habitación de invitados, sin poder dormir, reviviendo la escena una y otra vez en mi mente. En los días siguientes, Carlos y yo apenas nos dirigimos la palabra. La tensión era palpable en casa, y afectaba incluso a nuestros hijos. Sabía que tenía que hacer algo, arreglar lo que se había roto. Pero a cada oportunidad de decir la verdad, me fallaba el valor. Había entrado en un laberinto de mentiras, y cada nueva falsedad me hundía más. La culpa me carcomía por dentro, pero el miedo a perder a mi familia era aún mayor. En las semanas siguientes, intenté desesperadamente mantener las apariencias. En casa, forzaba sonrisas y conversaciones informales con Carlos, mientras mi corazón se aceleraba cada vez que vibraba mi móvil. André y yo continuamos nuestro romance, viéndonos furtivamente en momentos inverosímiles. Un café rápido antes del trabajo, un almuerzo apresurado en un restaurante alejado, o incluso encuentros rápidos en el coche aparcado en un centro comercial. «Esto es una locura, Dani», susurró André durante uno de nuestros encuentros. «No podemos seguir así». Pero lo hicimos. La adrenalina de la mentira, mezclada con la pasión prohibida, era como una droga. Me sentía viva, deseada, aunque en el fondo sabía que lo estaba destruyendo todo. En casa, Carlos parecía distante. A veces le sorprendía observándome con mirada pensativa, como si intentara descifrar un complejo rompecabezas. Yo me esforzaba por actuar con normalidad, preparando cenas elaboradas, sugiriendo salidas familiares. «¿Va todo bien, Carlos?», le pregunté una tarde, tratando de parecer despreocupada. Me miró largo rato antes de responder. «Sí, Dani. Solo cansada del trabajo». Pero sabía que había más. Lo que no sabía era cuánto. Un jueves por la tarde, recibí un mensaje de André: «Necesito verte. Ahora mismo». Inventé una excusa sobre una reunión urgente en la universidad y salí corriendo. Me encontré con André en nuestro punto de encuentro habitual,
un pequeño parque alejado del centro. No podemos seguir haciendo esto, Dani, me dijo cogiéndome de las manos. Me siento culpable. Carlos no se merece esto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé, André. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Nos besamos, allí mismo, en el parque, sin darnos cuenta de que nos observaban. Me fui a casa sintiéndome culpable, pero al mismo tiempo deseando que llegara nuestro próximo encuentro. Entré sin hacer ruido, esperando que Carlos estuviera todavía en el trabajo. ¿Dónde estabas? Su voz me sorprendió en la habitación a oscuras. Mi corazón se aceleró. En la universidad, ¿recuerdas? Tuve una reunión urgente. Carlos se levantó lentamente del sofá. Su rostro era una máscara de calma que apenas ocultaba la tormenta que había detrás. Qué curioso, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Llamé a la universidad. Dijeron que hoy te habías ido temprano. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. Yo. Basta de mentiras, Daniela, interrumpió Carlos, su voz ahora firme. Sacó el móvil y me enseñó una serie de fotos. André y yo en el parque, besándonos. ¿Cómo? Fue todo lo que conseguí murmurar. Contraté a un investigador, respondió Carlos, el dolor evidente en su voz. Quería confiar en ti, Dani. Quería creer que lo de aquel día fue solo un malentendido. Pero no podía ignorar mi intuición. Me desplomé en el sofá, con las lágrimas por fin libres. Toda la elaborada red de mentiras que había tejido se desmoronaba a mi alrededor. Carlos, lo siento mucho, sollocé, no quería. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y por fin tendría que afrontar las consecuencias de mis actos. El silencio que siguió a la revelación de Carlos fue ensordecedor. Me quedé paralizada en el sofá mientras él me miraba con una mezcla de dolor y decepción que me rompió el corazón. ¿Por qué, Daniela?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. 20 años de matrimonio no significaron nada para ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Carlos, yo no sé qué decir. Cometí un error, sé que cometí un terrible error. Sacudió la cabeza con incredulidad. No sé si puedo perdonarlo, Dani. Me mentiste una y otra vez. Traicionaste mi confianza. En ese momento, la realidad de lo que había hecho me golpeó de lleno. Lo había arriesgado todo en mi matrimonio, mi familia, mi reputación por una aventura. La vergüenza y el arrepentimiento me consumían. Por favor, Carlos, le supliqué entre sollozos, ¿podemos intentar arreglar esto? Te quiero a nuestra familia. Fue un terrible error, pero puedo cambiar, puedo ser mejor. Carlos me miró, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. No sé si hay algo que arreglar, Daniela. Has roto algo fundamental entre nosotros. Pasé las horas siguientes intentando explicar, justificar y suplicar. Hablé de lo sola que me sentía, de cómo la aventura con André había empezado como una amistad y se había convertido en algo más. Pero cada palabra solo parecía ahondar la herida que yo había causado. Necesito tiempo, dijo finalmente Carlos. Voy a quedarme en casa de mi hermano unos días. Necesito pensar qué hacer a continuación. Observé impotente cómo preparaba una pequeña maleta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Los chicos vuelven mañana de casa de los abuelos. Por favor, no les digas nada todavía. No se merecen que los arrastres a esto. Cuando la puerta se cerró tras él, me desplomé en el suelo, con las lágrimas fluyendo libremente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude ser tan egoísta, tan imprudente? Pasé una noche en vela repasando mentalmente cada momento de los últimos meses. ¿Cómo había podido poner en peligro todo lo que habíamos construido juntos? La imagen del rostro magullado de Carlos me perseguía. A la mañana siguiente, todavía aturdida y con los ojos hinchados de llorar, cogí el móvil. Había decenas de mensajes de Andrés sin leer. Con manos temblorosas, escribí un mensaje corto: se acabó. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo.
Miré alrededor de la casa vacía. Los rastros de nuestra vida familiar parecían ahora un cruel recordatorio de lo que había destruido. La culpa y el arrepentimiento eran abrumadores. En ese momento, me prometí a mí misma que haría cualquier cosa para reparar el daño que había causado. Pero una voz en el fondo de mi mente me susurró una dolorosa verdad. Algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden volver a arreglarse del todo. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y arrepentimiento. Carlos volvió a casa al cabo de una semana, pero era como si viviéramos con un extraño. El silencio entre nosotros era ensordecedor, solo roto por las necesarias conversaciones sobre los niños y la casa. Nuestros amigos y familiares no tardaron en darse cuenta de que algo iba mal. Las habladurías se extendieron rápidamente en nuestra pequeña comunidad. Sentía las miradas de juicio, los cuchicheos al pasar. ¿Te has enterado de lo de Daniela?, oí una vez en el supermercado. ¿Y tú qué sabes? Siempre parecías tan correcto. Me llamó mi madre, su voz era una mezcla de decepción y preocupación. Oh, Dani. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Las cosas no iban mejor en el trabajo. Mis compañeros evitaban mirarme a los ojos y me di cuenta de que ya no me invitaban a las happy hours de los viernes. Pero lo peor de todo era mi relación con mis hijos. Carlos había acordado no contarles toda la verdad, pero no eran tontos. Podían sentir la tensión, ver el dolor en los ojos de su padre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó mi hijo mayor una noche. «Papá y tú estáis muy raros». Tragué saliva, las lágrimas amenazando con caer. «Estamos pasando por un momento difícil, cariño. Pero todo irá bien, te lo prometo». Pero no estaba segura de que esa promesa fuera cierta. Lo intenté todo para recuperar la confianza de Carlos. Le propuse terapia de pareja, le supliqué una segunda oportunidad, le juré que no volvería a engañarle. Pero con cada intento, veía el dolor y la desconfianza en sus ojos. «No sé si podré volver a confiar en ti, Daniela», me dijo una noche. «Cada vez que te miro, te veo con él». Esas palabras me golpearon como una bala. Me di cuenta de que el daño que había causado era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las semanas se convirtieron en meses. Lenta y dolorosamente, intentamos reconstruir nuestras vidas. Pero era como intentar pegar un jarrón roto, las grietas siempre visibles, la estructura siempre debilitada. Empecé a recibir asesoramiento individual, tratando de entender por qué había hecho lo que había hecho, buscando formas de ser mejor persona. El proceso fue difícil, me obligó a enfrentarme a partes de mí misma que prefería ignorar. Mientras tanto, veía cómo mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Amistades de años se vinieron abajo. Los miembros de mi familia me trataban con frialdad. Mi reputación profesional se vio empañada. Cada día era una lucha contra la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza. A veces el peso parecía insoportable. Pero sabía que tenía que seguir adelante, por mis hijos, por la posibilidad de que algún día, quizá, mereciera el perdón de Charles. La lección que aprendí fue dura y amarga. Un momento de debilidad puede destruir años de confianza y amor. Las consecuencias de nuestros actos pueden ser mucho más devastadoras de lo que pensamos. Ahora, mientras intento reconstruir los pedazos de mi vida, llevo conmigo el peso de mi error, un recordatorio constante del valor de la honestidad y la fidelidad. El camino por delante es largo e incierto, pero estoy decidida a mejorar, a arreglar lo que pueda y a aceptar lo que no pueda cambiar.